hostia, esto es un poco... Claro, si me quito el abrigo... Estamos ya. Qué poca gente. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva velada de Bilbao Poesía que estamos celebrando a lo largo de los últimos días bajo el lema de la noche. Hoy me toca hacer de anfitrión y tengo la suerte de contar conmigo con dos magníficos poetas guipuzcoanos, uno de Lasarte y otro de San Sebastián. Dos poetas que seguramente no necesitan prácticamente presentación. Su presentación son sus libros, que seguramente podréis comprar, porque creo que es la manera de realmente de conocer a un poeta Carmelo Iribarren, que tengo a mi derecha, nació en San Sebastián en 1959. En 1993 el Ateneo Obrero de Gijón publicó su plaquet Bares y Noches. Y en 1995 la editorial sevillana Renacimiento editó su poemario La condición urbana. Desde entonces, y casi siempre bajo ese mismo sello editorial, Carmelo Iribarren ha ido construyendo una importante obra poética, realista, urbana y sobre todo extraordinariamente personal. Una obra que este año aparecía reunida en la última edición de Seguro que esta historia te suena. Arkaiz Cano nació en Lasarte en 1975, publicó su primer poemario en 1994 y desde entonces ha cultivado tanto la narrativa breve como la novela, la crónica y la traducción al euskera de autores como Allen Ginsberg o Hanif Kureishi. Entre sus obras, novela El filo de la hierba o Twist, aparecida en euskera en 2011 y traducida al castellano en 2013 bajo el sello Seis Barral. Entre su producción poética podemos citar una magnífica rareza titulada Compro oro, escrita originalmente en castellano y publicada en 2011 por la editorial Guacánamo. Sin más preámbulos, les voy a dejar con Arkaiz Cano. Eskerrik asko, José. Bueno, este primer poema es un poema en marcha, todavía no está acabado, pero creo que teniendo este decorado y esta temática, bueno, era de rigor leerlo. Seguro de lunas. En esta isla sin televisión ni periódicos, a veces solo la radio, a oleadas como las medusas llega si el viento quiere. Las mismas cuñas publicitarias de siempre cobran aquí un significado distinto. ¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? Pienso en todas las lunas que te prometen las canciones pop. Lunas luneras, lunas fuleras, lunas de veras y lunas afueras. Lunas en ramas, lunas preñadas, lunas más quedas, lunas discretas, o brillantes como el borde plata de un sumidero. Lunas ahora y lunas luego. Lunas para qué y lunas te quiero. Lunas de suicidas en calas quietas, eminentes o inciertas, o lunas escindidas por humo oscuro que ni asfixia ni huele a ceniza. Lunas títulos de poemas malos y lunas dunas que se renuevan para no ser escritas. Lunas buffer para estrellas y lunas estrella que no dejan crecer a ningún árbol alrededor.
las que mueven las mareas y las que aumentan la resistencia de tu pelo y la receptividad de las esporas. ¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? Todos los días te lo intentan vender. Seguro de lunas. Ahí es nada. Yo que tú ya lo hubiera contratado. Este segundo poema lo voy a leer en euskera. Es un poema escrito para un nocturno de Chopin, por encargo del pianista Arkaitz Mendoza. Y fue publicado en un pequeño libro que se titulaba Flexibles la noche, Malguda Gaua. Que como hay momentos en los que el tiempo parece flexible, es falso, pero parece que se puede moldear. Malgua denbora, tiempo flexible. Motelago doa denbora atzerriko hirietan. Horregatik ilesak, horregatik aire konpainia eskasak, horregatik jet laga edo ezustean liluratu zaituen usain ezatsegin hori. Horregatik planoei buruz bera begiratzeko joera. Motelago doa denbora ez ezagunen etxeetan. Horregatik hotelak, horregatik bisitak, itxaron gelekiko gogo hori. Horregatik kaleko sirena hotsen abiadan ambulantziak suhiltzaileetatik bereizteko grina asegaitza. Motelago doalako denbora gorputza arrotzetan. Horregatik zain egon beharra ekarriko duen maitalen xerka. Horregatik zauriak motelago doalako denbora zaurien gainean. Mina eternitate faltsu baten promesa faltsua delako. Esplorazio guztiak, kepiak buruan edo hartzalarrua soinean egindakoak, zaldiz, mendiz, airez edo itsasoz egindako espedizio guztiak. Heroikoak eta eguneroko osteratxo txikiak. Scott Shackleton, Dibozin kapitaina. Erlojua geratzeko, denborari trabez egiteko ahalegin xaloak ote ziren. Motelago baitoa denbora beti elurra apartatu edo aiotzarekin oianean sasia garbitzen zabiltzanean. Bide ezagunetan aldiz, azkarrago pasatzen dira orduak. Hori da ordaina, galduta zaudenean doala motelen denbora. Amildegian motelago lautadan baino, basoan motelago xenda seguruan baino. Xendan dagoenak basora begiratzen du beti, bertan laino. Basoan nahi luke galdu denbora, bera denboran ez galtzeko eta denborak ez alferrik galtzeko bera, akaso. Esan dadoa, inork ez du egundo denbora malgu hori errenditu. Katedun erlojuetan katebegi utz gu. Basoan umeak egin eta basoan galtzen diren umeen ipuinak egiten jarraitzen dugu. Motelago igarotzen delako denbora beti, bide ez ezagunetatik goazen. Eskerrik asko. Un buen día. Definición de un buen día que se hace cuando llega la noche. Escribir 1000 palabras, nadar 1000 metros, leer a Cynthia Ozick, afeitarse sin cortes. En el buzón ni ofertas ni peticiones. Trabajo con la ventana abierta. El cuerpo y la cabeza callan y otorgan. Pero aún soy capaz de distinguir el canto de los pájaros del ruido que hacen cuando abandonan la rama. Su avión ha llegado puntual. De noche abrimos el atlas celeste en el regazo y con la alegría de lo que es nuestro sin pertenecernos, creemos reconocer la constelación más antigua. Este poema se titula Deberías especializarte. Y es lo que me dijo un amigo cuando me lo encontré en la barra de un bar a altas horas de la madrugada, cuando se dicen las verdades, presuntamente. Deberías especializarte.
Debería hacerle caso, planificar con cabeza, establecer mis prioridades, postergar lo superfluo, apretar más y abarcar menos, dejar cosas, elegir mejor. Ya tienes una edad. Sopeso para empezar, especializarme en decir que no. Declinar invitaciones antes de que palidezca el talento. No escribir más prólogos. No presentar libros de colegas. No colaborar en prensa. No más letras de canciones. No más guiones para cómic. No más festivales de poesía. No más viajes y congresos. No más clubs de lectura ni talleres literarios. No más charlas sobre la influencia de X en el devenir de Y. No más catálogos de exposiciones ni soporíferas mesas redondas. Deberías centrarte, me dice. Y yo sé que debería hacerle caso. Elegir entre la música o el cine, entre Hollywood o Kiarostami, entre lo kitsch y lo clásico, bohemia o sistema, buhardilla o cóctel. Elegir entre lo lúdico y lo combativo, la noche y el día, lo satánico y lo confesional. Ser selectivo y distante, singularizarme. Me dice que debería posicionarme y, son palabras textuales, hacerme visible en un nicho. Me dice tan campante que debería cobrar el doble y trabajar la mitad. Me lo voy a pensar. Decido finalmente especializarme en lo que soy. Grillo en jaula de grillos. Esquirla, desorden, letra de cambio prestada sin intereses. Amigo de mis amigos, me gustaría pensar. Talento escatimado en asteriscos a pie de página, paseante de los hallazgos ocasionales, eminencia en nada, merodeador de lo divertido cambiante, alguien que busca dulzura en el cianuro y en el autosabotaje, placer y alegría. Dos historias de lobos, el lobo bueno y el lobo malo, para terminar esta primera vuelta. El lobo bueno. El que no se come a otro lobo bueno. El que para empezar lo distingue. El que con mirada glacial te mira y te advierte mientras cruza el hielo. Si no hay más remedio, te muerde el cuello e hinca después los colmillos en la nieve. Una suerte de confesión o de autocastigo. Merodea tu ojo y en caso de duda salta no fuera, sino dentro de su pupila oscura. El lobo malo. Es el lobo bueno, solo que antes o después de serlo. O con ventisca o tras el cepo. Cuando una bala de plata le palpita dentro. Sobrevive y busca culpables, postergando su razón a las razones de su mandíbula. Lo bueno del lobo malo es que confía en su tracción y en sus incisivos. Cuando olfatea el miedo de los demás, lo atraviesa lentamente, como si fuese un puente colgante. Cree que su estilo le salvará. No es cierto, pero le hace fuerte. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Bien. Voy a empezar con un poema que se titula, o se titulaba porque no lo encuentro. O sea que es que... Se titulaba La noche.
que habla, es un poema, se titula La noche, y que habla de, hombre, habla de cuando la noche era un territorio, como he dicho antes, lleno de posibilidades y que luego al final nunca pasaba nada, nada, pasaba la noche. Y uno se prometía no volver, pero al final regresaba. Exacto, la noche. Te la jugabas a cara o cruz. Decías cruz, salía cara. Bueno, solo era un juego. Y pedías otra, y otra, y otra. Y así hasta aquel último bar, hasta aquel último reducto de esperanza. Entrabas y, como siempre, nadie, nada. Un camarero con ganas de cerrar y algún pobre diablo como tú. Pero al día siguiente, la seducción seguía ahí, intacta. Y ahora voy a leer ya más poemas más así. Aparecerá la noche, pero como la noche también se acaba, pues aparecerán los días, en fin. 37 grados a la sombra. Ahora mismo me gustaría estar en alguna gélida ciudad del norte, concretamente en uno de esos bares que suele haber siempre en las plazas de esas ciudades, viendo ir y venir a la gente aterida bajo los paraguas, contigo, haciendo planes para irnos en verano a algún lugar al sol. Motivos para la esperanza. Como vivimos en un mundo desquiciado, donde uno no sabe qué puede suceder al día siguiente, siempre ha sido así, pero la sensación últimamente resulta insoportable. El simple hecho de que las aceras se llenen un año más de hojas muertas es sin duda una buena noticia, casi un motivo para la esperanza. Los árboles al menos funcionan, hacen lo que tienen que hacer en otoño, deshojarse, me he dicho, por el paseo del río esta mañana. Una mañana de miércoles. Hace una mañana gris, opaca, triste. Estoy en un bar con un café, sentado junto al cristal que da a la calle. La música, lenta, lejana, indiscernible, acompaña sin pedirte nada a cambio, ni siquiera que la escuches. Cae una llovizna suave y un poco torcida que hace que algunos de los viandantes no se la tomen muy en serio y se resistan a abrir el paraguas. Aquí dentro solo estamos el camarero y yo, y ahora mismo esto es lo más cercano a un pequeño paraíso en la tierra. Me siento casi como en el compartimento de un tren. Si lo fuera, yo tendría un billete hasta la última estación. Por el módico precio de un café. Qué rato más agradable he pasado esta mañana frente al mar, en calma, solo, escuchando viejas canciones de amor y recordando a antiguas novias que me dejaron por otros y ahora son muy infelices. Ingenuo. Creí que, como el mar, una noche de verano, tu sonrisa me invitaba a sumergirme
únicamente a mí en tus aguas profundas. Pero salió la luna y vi la playa llena de exhaustos nadadores. Nostálgico de azules. He movido un poco, nostálgico de azules. He movido un poco la cortina hace un instante y ahí estabas, viejo miércoles de mayo, lleno de lluvia y con un traje gris, tristón, que no te iba nada, esperándome. Y te he mirado y me he dicho que así no quiero verte, que tú no eres mi miércoles. Y he regresado cabizbajo aquí, a mis palabras y mi soledad, nostálgico de azules. Cenizas aventadas. Vamos acumulando años y ceniza, la de los entusiasmos apagados. Con ella, con la ceniza, creamos esa ilusión que llamamos experiencia y que solo nos sirve en ocasiones para disimular apenas tanta nostalgia de la vida. Y luego, un día, llega el viento y nos dispersa, borrándonos. Esta vez sí. Ni el más leve atisbo de emoción en sus ojos esta tarde al cruzarnos. Me ha mirado como te mira una pared vacía donde no queda nada, ni la sombra de la huella de un cuadro. Se ha perdido entre la gente, esta vez sí, para siempre. Va. Bien, yo voy a leer poemas de un libro titulado Material de construcción. Esta primera lectura va a estar constituida por poemas de este libro que se publicó en el año 2004, cuando pensaba qué selección podía hacer con este lema de Bilbao Poesía de la noche. Tuve que echar la vista atrás, cosa que no suelo hacer con mis libros, y me encontré con este libro publicado en el año 2004, que está lleno de poemas nocturnos, publicado en 2004 y escrito a finales de los 90 y al filo del año 2000. Para mí es un libro que significa, bueno, una especie de cambio en la vida, y es el libro del siglo XXI. Entonces estaban las cosas mal y ahora están peor. Escalera de noche. Cada noche alguien golpea a su mujer, abajo, arriba, arriba. Abajo un camión riega las aceras, rueda por la avenida arriba, abajo, riega de arriba abajo. Cada noche arriba alguien baja y arroja la basura rápidamente, abajo, más abajo. Allí arriba alguien duerme a su hija cada noche. Alguien llega con su dolor al hombro desde abajo, con su dolor al hombro desde arriba, con su dolor de pecho cada noche. Alguien prende la luz de la escalera. Esa pieza que falta, rompe cabezas, corazones, falta esa pieza que buscas. Todo sobra sin ella, todo falta.
no encuentras esa pieza, te cansas, nada casa, no encuentras esa pieza que falta. Casi palpas su contorno en la noche, casi sientes en el alba su forma, pero el viento la emborrona, la aleja, se disuelve en el aire que canta. Vuela el tiempo sobre el rompecabezas mientras buscas esa pieza que falta. Este es un poema que es una celebración de la lectura. Se titula Biblioteconomía. Es un soneto. 40 inviernos con algunos tantos años perdidos entre los papeles. 40 libros menos unos cuantos que aún no has escrito pero que te hueles. 40 estampas de 40 santos que no te crees y 40 crueles historias tristes y 40 cantos nada pisanos en los anaqueles. 40 letras de 40 tangos de Mastronardi y en la mente cuánto Jorge Luis Borges minucioso y tanto Cortázar en un día gravitando. Y qué enorme el eterno dinosaurio de Monterroso y cuánto cuento hermoso. Este es un poema dedicado a nuestro Gabriel Aresti. Se titula Frente al espejo, con Gabriel Aresti. Todavía me afeito, sin embargo, cada mañana. Cada día hacía Gabriel Aresti como yo y podía, como yo puedo, sostenido solo por un sueño pequeño. Todavía me afeito, sin embargo, por la mañana. Cada día salgo en busca de algo, hacia algún dueño, a prisa, uno entre tantos, animado solo por un sueño pequeño. Cada día salir de casa con la cara limpia y arrastrar la cartera en los andenes y pensar que a pesar de todo el mundo, los aviones, los trenes, las carteras pesadas y las leyes de los hombres no podrán con el sueño diminuto que sostiene tus pasos, aunque sepas que lloverá mañana, que chocarán los trenes, que en la tierra no habrá paz ni de broma. Te enjabonas la cara lentamente y lentamente recorre la navaja tus mejillas y se desliza por tu cuello suavemente mientras recitas Gabriel Aresti esta mañana, sostenida por un sueño pequeño. Este poema se titula Perro perdido y se lo dediqué a mi hija poco antes de que empezara a andar. Yo seré pronto, antes de que ni tú ni yo nos demos cuenta, él. Me veo entre la niebla y no me veo, me ves y no me ves. Lejos ha visto su alta silueta lenta, mírale, yo soy él, tú eres tú. Ninguno sabe nada del otro aún, no temas. Dame tu mano blanca, Esther, estamos juntos. Buscaremos juntos entre los taxis y los anaqueles inalcanzables de los hipermercados, entre las 4 paredes de esta casa que nadie ha levantado, entre los árboles cuya semilla nadie ha plantado aún, entre los aligustres del jardín que no has visto, dentro del laberinto, entre la lluvia, a través de la bruma con tus manos, venceremos al miedo, con tus ojos, encontraremos juntos al perro extraviado de nuestras esperanzas. Este poema se titula y pocas veces llama de amor viva. Obviamente es un título prestado a Juan de la Cruz y en este caso también habla de la noche y trata de buscar una definición de la poesía que ya dio Juan de la Cruz y que es el último verso de este poema. Y pocas veces llama de amor viva. Inventariar tratados de desesperación, dar al alma la voz de alarma muda, gritar a tumba abierta, merodear alrededor de nuestra propia fosa,
leer la mano entre las líneas, ver sin mirar, no saber, no haber sabido, interrogar a Dios, dar la palabra y tomarla, a echarla, hacer arder frías pavesas, secretar memoria y raras, pocas noches oscuras, luminosa, inteligencia sosegada y quieta. Y este también nocturno se titula Los sueños que no tuve. Los sueños que no tuve vienen todos, esta noche sin sueño a importunarme, todos como en un sueño y yo despierto, todos puestos de acuerdo en desvelarme, lo que me oculto a mí, que cada noche solo pido dormir sin un mal sueño. Vienen pidiendo cuentas, cuántas veces pude abrazarme a ellos, ni dormido lo hice, es la verdad, ni un día en sueños fui capaz de tomarlos como toma a un hombre a una mujer, hacerlos míos, poseerlos, amarlos, fecundarlos. Vienen pidiendo cuentas todos ellos. Los sueños que olvidé no me abandonan, son fantasmas aleves, tristes sombras de lo que pudo ser. Vienen, se irán, cuando amanezca con mi sueño a cuestas, cuando amanezca con mi vida a cuestas. Este poema cuenta la historia de la muerte de un gran poeta, de Cesare Pavese, en el verano de 1950, y se titula El precio de la noche, verano de 1950. Todo esto da asco, escribió en su diario del 18 de agosto, y aún vivió 9 días con sus noches asfixiantes de insomnio que no dejaron rastro en el papel. Decidió no pasar la cuarentena ni una semana más. Nada de darle tiempo al tiempo. Saldó con implacable timidez la cuenta pendiente hacía tanto. En la factura del hotel de Turín, donde el poeta pasó sus días últimos, se consignaba el número de habitación, la fecha de llegada y el precio de la noche. Por último, en esta parte voy a leeros un poema que se titula Lo que se va. Lo que se va no vuelve, pero debe volver de otra manera. Tiene que regresar de alguna forma. Tendrá que acompañarnos de algún modo. Lo que se va no vuelve, pero debe quedar algo de aquello. Tiene que perdurar de alguna forma. Tendrá que acompañarnos contra el miedo. Lo que se va no vuelve, pero ha de regresar de alguna forma. Tiene que presentarse a su manera. Ha de reconocernos en la sombra. Lo que se va no vuelve, pero nunca se irá después de todo. Tendrá que regresar a su manera. Lo que se va se queda de algún modo. Muchas gracias. Bueno, este poema lo escribí camino a una lectura, bueno, después de una lectura, pero con una historia que me contaban en Rotterdam. Bueno, los congresos de poetas, ya sabéis cómo sois, somos como son, uno se encuentra con un montón de poetas nada interesantes que seguirá viendo el resto de sus días y con unos pocos poetas muy interesantes que jamás volverá a ver. Desde camino a una lectura, estos congresos de poesía, me contaron una historia que era la triste historia de un poeta ruso. Poesia jaialdia. Irakurketa teatro batean da gaur, teatroa leku goxoa da, esan dute. Bildua. Antzokia hoteletik gertu dago, galdetu dut nik.
Badakizue poetak nolakoak diren nagiak, beti jakin nahi dute oinez ibili beharko diren, ala ez. Antolatzaileak esan du ezetz. Seko mozkortuta ere hotelera itzultzeko bezain gertu dago. Beste norbaitek erantsi du, behin izan zen poeta bat, behin bakarrik, eten dio antolatzaileak. Historio tristea, poeta errusiarrarena. Etzen kalea zeharkatzeko ere gai eta taxi bat eskatu zuen hotelera bueltatzeko. Morroi noblea, poeta errusiarra. Handik 2 urtera egin zuen bere buruaz beste. Dio antolatzaileak. Gehiegi edaten zuen, 27 urte zeuzkan, pozik ematen zuen Rotterdamen eta Lego bat erosi nahi zion bere semea. Ez da beti erresa, piezak enkajatzea. Pentsatu dut. 40 pasea naiz gutxi edaten dut azken aldian eta ez daukat seme-alabarik, baina ez naiz horregatik lasaiago sentitu. Poeta errusiarra. Legoak osatzeko argibideak buru belarri jarraitzen zituenetakoa ote zen. Demonio beltza, ze gauzak teatro batera bidean zoazenean, irakurketa batera. Nik antzokia hoteletik gertu zegoen besterik ez nuen jakin. Este poema, bueno, ya sabéis que, no sé, la noche es para dormir también, ¿no? Y para dormir, qué bien está encontrarse con una cama bien hecha. Es como una obra de ingeniería civil. Este poema se titula Hacer la cama. Era una tarea tan difícil, hacer la cama. No tanto como atarse los cordones, pero casi. Observabas maravillado de tu madre el automatismo, cómo sellaba un sobre en blanco. Perfecto, incluso mientras pensaba en sus cosas. Carta dispuesta para su entrega a un emisario que no acababa de llegar. La cama. Estática misiva impregnada de ti y de descanso, ungida a lo venidero por pesadillas y sueños. Luego aprenderías a hacerla tú, la cama, muy rudimentaria tu técnica, la colcha arrugándose bajo la almohada, los faldones desalineados, demasiado tejido superpuesto irregularmente bajo el colchón. Hacer la cama era lo primero. Una disciplina de internado, de seminarista o de boy scout que no contrae tras de sí deudas indecorosas con la higiene o la simetría. Hoy podrías dejarla sin hacer. Estás solo y eres libre aquí. No te lo tendrán en cuenta. Nadie vendrá de todas formas. Quizá llamamos libertad a la fiscalización improbable, a la indolencia del mundo exterior con respecto a nuestros asuntos. Dudas si vestirla o no, la cama. Si la dejas tal cual, flaner, encamado, tendrás la tentación de arrebujarte entre las sábanas para dormir, leer o solazarte. No necesariamente se excluyen los factores, ni es esa la secuencia. Pero la culpabilidad acecha. Te odiarías hablando por teléfono a media mañana con la cama deshecha y los dientes sin cepillar. Haces la cama como procede. Las almohadas en sus fundas, la ventana abierta. Luego, apostándote doble o nada el privilegio de la ducha, te sientas a probar tu talento en este poema, soñoliento y desnudo. Un par de poemas de Compro Oro. El primero, bueno, tiene que ver con, me acuerdo, una historia que me contó en su día Carmelo, hace ya bastantes años.
Coney Island Nightmare. Algo te echaron al vino mientras mirabas sus ojos. Una casa enorme y blanca. Un cuarto de baño claustrofóbico en el que te encerraste, escurriendo una y otra vez tu camisa empapada de sangre. Buscabas con los dedos la herida, pero nada te dolía. Palpabas en vano tus costillas con ansia. No faltaba ninguna costilla. La camisa, sin embargo, empapada de sangre, por mucho que la escurrieses, no parecía posible limpiarla. Amaneciste tirado en el paseo de Coney Island. Una galería de lisiados giraba alrededor de la noria de freaks de la playa. La euforia te invadió por estar vivo, por no haberte despertado sumergido en una bañera entre cubitos de hielo, acaso en un hotel suburbial, con una despedida de carmín en el espejo y una cicatriz en la ingle. No era tu sangre ni la de otro. Simplemente vestías una camisa roja. Eso era todo. Era incomprensible, pero habías pasado por alto aquel detalle. Algo te echaron al vino mientras mirabas sus ojos. Este otro poema es un elogio al contrabajista, a Charles Mingus en concreto. Sí, en una banda de jazz el contrabajista en el fondo es el que consigue que sus virtuosos pianistas y saxofonistas de la formación no acaben de despegarse demasiado de la nave nodriza y les mantiene ahí sujetos a lo terrestre. Elogio del contrabajista. Ni arco ni flechas. La nobleza obliga a las manos. Charles Mingus decía que lo tenían por menos que a un perro. Amarillo le llamaban, ni blanco ni negro, humilde, discreto, según Don. Pero créeme, un contrabajista daría su vida por ti. El bueno de Charles afirmaba que aprendió a tocar con la funda del contrabajo puesta. Una vez que puedes hacerlo así, sin funda, es un juego de niños. Momento de epifanía. Muchacha atraviesa en bicicleta ciudad, acarreando a hombros su contrabajo. Un contrabajista. Bueno, está bien traído. Un contrabajista que deambula jamás va solo. El contrabajo, único instrumento que, como la cucaracha, sabe caminar. Camina con los talones bien firmes, no pendonea como el piano, tan aéreo y tan autosuficiente, capaz de pegártela con cualquiera a la primera de cambio. Ven conmigo, cielo, tienta el contrabajo al piano. Yo te mostraré las puñaladas de las afueras, las cloacas del alma y las de las fábricas derruidas, la seca humedad de la colada al viento que nunca se seca, el temblor de los cables de alta tensión, la puerta trasera de cabarets sin champán, regados por rancia sidra, tugurios en los que incluso las lluvias de estrellas apestan a orines. Conocerás el mundo real si me acompañas. Entiéndelo de una vez, chaval. En la vida no tendrás tantas opciones como teclas tienes. Bien mirado, 4 cuerdas son muchas y una sola basta para ahorcarte. Y para terminar, algo un poco más optimista, que no sé si he escrito algo más optimista. Siempre es el día siguiente para alguien. Siempre es el día siguiente para alguien. Post-coitum, post-celebration blues, post-data. Hay hoy un alba que ayer no hubo. Un amanecer que no recibe invitados.
Ahora toca cerrar el inventario tras la fiesta. Botellas vacías, hielo derretido que no es agua. El gorjeo de los pájaros sustituye hervores y condimentos. En servilletas blancas, rendición. Restos de carmín y de café. Relojes de muñeca y anillos olvidados. Platos sucios que no fueron puestos a remojo en la sobremesa. Se ha atenuado el murmullo descuidado, la conversación exaltada. Las sonrisas de la víspera se desvanecen sin remedio. Una copa volcada, tapies. La escabechina provocada por una taza con el asa rota, que sin embargo daba tanta pena tirar, y que dio ocasión de frotar a fondo los pantalones de un invitado. Todo un plan. Un cigarro que fumas solo y profundiza tus arrugas. Y lo más importante, la pura aritmética. Sumar y restar. Resta a aquello que, habiendo querido contar, te callaste anoche. Todo lo que no debiste contar, pero acabaste diciendo. Y reza para que el balance sea positivo. Eskerrik asko. Sí, sí. Hombre, todos robamos algo, ¿eh? Bueno, vamos a la parada del autobús. Vivir es eso. Estamos tan cerca uno del otro que me veo reflejado en sus pupilas, pero dura poco. Ya está sentada en el autobús, ya se aleja. La vida hace que estas cosas sean escasas a propósito, para que nos levantemos cada mañana a buscar más. Momentos. ¿Qué haces? Nada. Solo miro llover sobre la plaza. Y se sentó a su lado y se sumó en silencio a aquella celebración de la nostalgia, a aquella exuberancia de la melancolía. Planes. Le ha cedido el asiento una estudiante, por eso me he fijado en ella. Hace 25 años me dejó como basura al sol. Dijo que tenía otros planes. Parece que la vida también. El pasado. Ahora que he dejado el alcohol, no veas el cuidado que tienes que tener con los camareros de tu barrio. En cuanto se toman 2 tragos, me cuentan mi vida. Las ciudades. Me gustan las ciudades, sus plazas, sus calles, sus esquinas. Sentarme en la terraza de un bar con un café delante y dejar que pase el tiempo, sin hacer nada, sin prisa, observando esto y aquello, y luego ir a alguna librería y revolver un poco en los estantes, y si hay río, cruzar el puente y repetir la misma operación al otro lado. Me gusta estar solo entre la gente, no ser nadie, no tener que ir a ningún sitio, pero poder ir a todos. Me
gusta la primera vez que me asomo al espejo del baño del hotel, ese momento de suspense, recién llegado, cuando no sabes si va a aparecer tu rostro o el del último huésped, atrapado aún en la memoria del azogue. Me gustan los parques y los ríos urbanos, pasear por ellos a su lado, especialmente en otoño. Me gustan las ciudades, sí, andar, mirar, vivir, enamorarme de esa mujer del vestido rojo. Bueno, 2 sobre la noche ahora. A veces sucede. Me senté en la terraza. El silencio era absoluto. Veía encenderse y apagarse las luces interiores de las casas. Un viento suave, húmedo, me acariciaba el rostro. Es el mundo, me dije, y es un lugar maravilloso. Pequeña elegía nocturna para un periódico de bar. Han pedido el periódico y no aparece. Tras batir el local de arriba a abajo a conciencia, sin éxito, camareros y clientes acaban de darse por vencidos. Es evidente que se lo ha llevado alguien. Ahora, me digo, ¿será solo basura en algún contenedor o deshojado? Se moverá por las aceras a merced del viento. Es triste. Nunca sabrá que ha protagonizado este momento. Intuición del frío. No es el de la niñez, aquellas mañanas de diciembre, a lo largo del río hacia el colegio. Ni se trata tampoco de aquel otro que te sorprendería años después más de una madrugada dando tumbos. No, este es distinto. Este da miedo. Viene del futuro. Bueno, voy a poner un poco más optimista, como diría. El romanticismo. Dice que le regalé una estrella. Dice que fue en el puerto, una noche de domingo cuando empezábamos a salir. Yo no recuerdo nada, la verdad, hace media vida de eso, pero vete tú a saber. Bien mirado, puede que hasta sea cierto. 20 años, tonto perdido de amor y sin un duro en el bolsillo. ¿Qué otra cosa les vas a regalar? ¿Acaso en este desapego con el que asisto cada tarde a la defunción del día no haya en el fondo sino la desconfianza, el recelo de quien le pasó la mano muchas veces por el lomo a la vida y probó sus colmillos? Al caer el sol, nunca lo he visto antes, pero conozco a ese hombre. Si me acercase, distinguiría en sus ojos ese brillo gastado, como sin vida, que tanto me recuerda, por cierto, a los oficinistas de mi infancia. Pronto
se llevará la cerveza a los labios, le dará un sorbo y volverá a dejarla suavemente sobre la barra, sin prisa. No la hay, no le hace falta. Nada nuevo va a ocurrir y lo sabe. Se encuentra más allá de la esperanza, en su perpetuo atardecer. Conozco a ese hombre, sí, y me da miedo. A veces, de madrugada, poco antes de acostarme, me mira desde el espejo. Este es un poema que me lo sugirió una señora que iba siempre al bar donde me tomaba yo el café primero. Y era una señora que iba allí a las 9 de la mañana con un perrito. Entonces el perrito se quedaba afuera, le miraba a la señora por el cristal, pero la señora, yo me tomaba un café y ella se tomaba una Keller grande. Lo cual era, decía, joder, que está como... ¡Pum! Y, bueno, hasta mañana. Y bueno, era muy mayor y un día pues ya no fue. Y fue una situación que, bueno, claro, la vi en el periódico. Si tú las quelas, y claro, fue una situación un tanto, en el fondo, la vi muy cerca de donde solía verla, porque yo cogía el periódico ahí y ella se sentaba ahí. Quiero decir, era estas cosas de la vida, ¿no? La estoy viendo ahora mismo en el periódico, a 2 metros de donde se sentaba cada tarde con su cerveza. El chucho, desde la calle, no le quitaba ojo. Lo cierto es que me había acostumbrado a su presencia. Me pregunto qué será ahora del animal. Ahí fuera ha empezado a chispear. La vida sigue, implacable, ajena. Lo que hay. Me estoy haciendo viejo. He ahí un hecho incuestionable, una verdad absoluta de la que se desprenden circunstancias varias, todas ellas adversas para mí. Por ejemplo, ya no puedo ir a ninguna parte y decir que quiero llegar rápido. Ahora ya sé a dónde voy. El tiempo no es un concepto abstracto del que me pueda reír. Está aquí siempre, a mi lado, como ese conocido incómodo al que nos es imposible despistar. La vida se lo va tragando todo. La muerte se frota las manos y en el cielo, ¿qué te voy a contar? Hace siglos que se acabaron las localidades. En fin, ¿para qué más? Sin esperanza, pero con 20 euros, me encamino hacia el próximo bar. Bueno, es una forma irónica de tomarse esto de que, sí, tampoco nos vamos a poner a llorar, porque total, da igual que llores, ¿no? Me queda uno. Bueno, y voy a acabar ya con... Bueno, voy a acabar con uno más, así, más optimista. O alegre. Vuelva a intentarlo. Esas mañanas de domingo, en invierno, a primera hora, las calles recién regadas, el aire fresco, limpio, el olor a croissant de las cafeterías, la locura de los pájaros, como si la vida te dijese, mira, aquí me tienes, vuelve a intentarlo. Gracias. Yo voy
voy a leer poemas más recientes que los anteriores y que no forman parte aún de ningún libro, aunque como este que voy a leer está publicado en una pequeña plaquette, pero son poemas que no forman parte aún de ningún libro. Este es un poema que se titula Consejos contra el viento y que está dedicado a dos personas que para mí han sido muy importantes, que han sido para mí realmente un antídoto contra el pesimismo, que como pueden ver ustedes esta noche, a pesar de la ironía de Carmelo y también de Arcaich, pues los poetas parece que tendemos a un cierto pesimismo, ¿no? más que cierto seguramente. Para mí estas dos personas a las que dedico el poema han sido un antídoto contra el pesimismo. Son Ramiro Pinilla, que ya no está con nosotros, y José Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, que felizmente está con todos nosotros. Consejos contra el viento. Mejor no hablar, hace viento. El viento no tiene nada que perder, pero el viento desnudo, el exiliado aire perdido, pobre de solemnidad, el aire que no tiene dónde caerse vivo, el aire de repente, te lo digo, es capaz de arrancarte la voz. De pronto el viento puede desnudarte, tenazmente levanta los tejados, arrasa las cosechas, borra tu rastro. Airadamente el viento se levanta, no pide la palabra, se lleva las palabras y las cosas el viento, las promesas, los trenes, los adioses el viento. De modo que conviene prepararse, créeme, desprenderse no puede ser tan malo, vaciar la despensa, tenerse nada más, apropiarse, expropiarse, hacerse aire, airearse, regalarse, guardar lo más valioso a la intemperie. Mejor tener solo cosas que nadie pueda quitarte. Este poema habla de un sentimiento muy importante. Dicen que, y lo dicen mucho los poetas además, que el amor mueve el mundo, pero hay otro sentimiento que mueve mucho, y que es el miedo. Miedo. Aquí estamos y nada, nuestros cuerpos aquí después de todo, nuestra carne mortal y rosa, apaleada y negra, aquí después de nada, ardiendo para nada, por todo, como siempre, aspirando este aire nuestro limpio y venenoso. Las autoridades sanitarias no advierten que el aire puro mata, también mata, todo te está matando esta noche de viernes, esta tarde de sábado, después de todo, antes de nada, antes de que se apague el gran teatro, nuestra estrella apagada que da luz, todavía da luz, brilla sobre las grandes superficies cada tarde de sábado, brilla sobre las calles torturadas por las perforadoras y en la marea oscura de las avenidas, en los transportes públicos y en las salas de espera de los hospitales, en sus horas oscuras y eternas, brillan nuestras pupilas y nuestros corazones arden y nuestros pechos queman, no paran de brillar, de toser, de asustar. Estamos encendidos y por eso brillamos. Es un brillo apagado, no sé cómo decirlo, un resplandor muy tenue. Estamos encendidos, sin embargo, bombillas agotadas, linternas encendidas, estrellas apagadas que dan luz, todavía dan luz, todo se apaga, es cierto. Nada dura en la tierra para siempre, por siempre, ni los sustos que acaban en nada, ni los sustos que acaban con todo. Todo es nada, nuestros cuerpos aquí después de nada ardiendo. 3/4 partes de agua, una de miedo, una parte que vale por todo. Todo lo enciende el miedo, todo lo apaga el miedo, todo lo mueve el miedo. Es el culpable de las revoluciones y de las tiranías, de la guerra y la paz, el padre miedo, el miedo del taxista que te lleva y el miedo que tú llevas, igual que un golondrino azul celeste, bajo el brazo siniestro. El miedo blanco, dicen que el miedo es blanco, es amarillo, el miedo es amarillo. Miedo de conducir un Lexus blanco, un Lexus amarillo bajo el cielo violento de Ciudad Juárez, bajo el cielo caliente de Valencia. Miedo a las rosas blancas, miedo a las rosas negras, las mariposas blancas de alas negras.
Miedo en el Carrefour y miedo en Cali y terror en Guantánamo. Miedo a decir verdad, miedo de muerte, el miedo de los pobres y de los ricos. Y el miedo de Virgilio Piñera en enero de 1968, mientras representaban en La Habana su obra Dos viejos pánicos. Cuando Fidel le dice que diga lo que tenga que decir, ¿qué tiene que decir? Yo quiero decir que tengo mucho miedo, no sé por qué tengo ese miedo, pero eso es todo lo que tengo que decir. Y lo dice Piñera muerto de miedo. Piñera está temblando, está sudando, Piñera está llorando y su amigo José Lezama Lima, su gordo amigo, tiene fiebre y se encierra en su casa de humo. Pero el miedo es lo único que nos mantiene vivos, dice mucho más tarde Reinaldo Arenas, antes de sucumbir al matarratas en su piso de Nueva York en 1990, antes de que anochezca y el miedo deje de brillar. El SIDA ciego, el miedo, el rumor de las horas perdidas, el río que nos lleva, el gran negocio de los asustadores, vendedores de alarmas enfermas, fabricantes de armas, ministros de defensa, míralos, son los mismos, vendedores de vidas eternas y de revoluciones. Ahora el miedo es un verso de Alejandra Pizarnik, miedo de no saber nombrar lo que no existe. Pero el miedo es nuestro, el miedo existe, es cierto, no lo nombramos, pero lo tenemos. Tenemos mucho miedo y tenemos más cosas, por ejemplo, hipotecas y caspa, monovolúmenes y videoconsolas, por ejemplo, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Ninguno quita el miedo. Suena un timbre y temblamos, sopla un viento y volamos. Cae la noche y morimos otra vez y miramos en el cajón sin fondo en busca de algo que nos libre del miedo. Pero el miedo no es materia ni espíritu, es un viejo inquilino invisible, amigo fiel, camarada leal, tatuaje, herida, casa, última propiedad del hombre, corazón del mundo. Bueno, y voy a terminar leyendo un poema que es realmente, no lo había pensado nunca, pero me he dado cuenta esta noche, que es el reverso de otro poema que os he leído al comenzar, que se titula Biblioteconomía, que es un poema de celebración de los gozos de la lectura y de los libros. Este poema se titula Los gozos y las sombras, que es la trilogía de Gonzalo Torrente Ballester, y es, digamos, la cara B, el reverso de esa celebración que suponen los libros, digamos que es el lado oscuro que a veces, muchas veces, tienen los propios escritores. Los gozos y las sombras. Borges estaba ciego y sonreía con esa extraña mezcla de picardía y de perplejidad con que a veces sonríen los ciegos. Borges tomaba el té con Pinochet, eso fue en La Moneda. Después Borges tomaba el té con Videla y con Sábato, Videla y Borges, Borges y Sábato, tazas de té humeante, seguramente inglés. Borges amaba el té, sus raíces inglesas. Borges estaba ciego, Borges no estaba ciego, Sábato estaba ciego. Gabriel García Márquez amaba a Fidel Castro. Cada vez que Fidel conseguía enfundarse otro año en su chándal Adidas, Gabo telefoneaba a su hermano Raúl para felicitarle. Las meriendas de Gabito y Fidel, y su amor poderoso. Pemán amaba a Franco, nunca se puso un chándal. Era un poeta con gafas bajo el cielo teológico de España. Llevaba un toisón de oro. ¿Pero qué es un toisón? Un carnero áureo, un pedernal en llamas, da lo mismo. Nadie sabe quién era Pemán, nadie se acuerda de él y casi nadie quiere a estas alturas de la mascarada acordarse de Franco. ¿Quién era Franco? Franco nació en Ferrol, lo mismo que Torrente Ballester. Torrente Ballester viajó a París en 1942 para tomar el té con Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. No se sabe si Torrente advirtió que Joseph Goebbels calzaba unos zapatos ortopédicos, si notó su discreta cojera. No sabemos si Torrente lo vio. Torrente estaba ciego. Torrente no estaba ciego. Era un miope de 12 dioptrías, pero no estaba ciego. Por eso sonreía cuando le entrevistaban, igual que el ciego Borges, porque Borges veía. Quedamos en que el ciego no era Borges, en que el ciego era Sábato. Da igual, la luz se va apagando.
Dámaso Alonso reza una oración para que la luz fluya por su alma, igual que un agua suave que llene los vacíos, o acaso los traspase dulcemente. Dámaso Alonso reza en su despacho de la Real Academia. Dámaso Alonso escucha el crepitar de 1 millón de cadáveres ardiendo en el Madrid de 1943, ardiendo al borde de un gran río. El agua es una hoguera funeral. El Manzanares arde en el Madrid de 1943. En el Madrid de 1943, Camilo José Cela trabaja de censor. Camilo José Cela bebe té, sus raíces inglesas. Es un censor benévolo en el Madrid ahogado de 1943. 5 años antes, en la España feroz de 1938, Cela se había ofrecido como confidente al comisario general de Investigación y Vigilancia. Creo poder prestar datos sobre personas y conductas que pudieran ser de utilidad. Tenía 21 años, se hizo hombre. Consiguió el premio Nobel a los 72, lo consiguió, ganó, le gustaba ganar. El que resiste, vence, resistió. Publicó La familia de Pascual Duarte en 1942. Publicó su hermosísimo Viaje a la Alcarria en 1948. Escribió grandes páginas y también padeció la censura, censor y censurado. La vida es una broma, es la broma infinita antes de que el difunto Foster Wallace escribiera La broma infinita. Cela no es infinito, Cela no estaba ciego, Sábato estaba ciego, Torrente Ballester es un miope de 12 dioptrías, pero se acojonó con Goebbels. ¿Cómo no acojonarse con Goebbels? Camilo José Cela caminaba y comía y jodía. Camilo José Cela murió en Madrid el año 2002. Ofició el funeral Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal, gallego como Cela, gallego como Torrente Ballester. Pemán no pudo ir al funeral de Cela y tampoco Torrente, fue imposible, Pemán no estaba ciego. Los muertos siempre evitan ir a los funerales de otros muertos. Solo el joven novelista Juan Manuel de Prada fue al entierro de Cela, su maestro. Solo el joven discípulo rezó por el alma de CJC, oficio de tinieblas. Rouco Varela reza tras sus gafas ahumadas. Tras sus gafas ahumadas, Rouco Varela sueña. Tras sus gafas ahumadas, el cardenal sospecha, como Dámaso Alonso en el Madrid de 1943, que los vivos están todos muertos y los muertos, en cambio, no son profundidad de horror y sueño, sino seres diáfanos y nítidos, difuntos, inmortales como Cela, cristalizado en la gloriosa materia de su prosa. Rouco rezó y soñó y se despertó y se sintió feliz y desgraciado, saco de hierba seca, lata vacía, putrefacción en marcha, y envidió a don Camilo, su paisano, y le dio mucha pena el joven Prada, convertido en su propio barquero, caronte de sí mismo. Y era invierno, 17 de enero, y pensó, ¿cuándo termina esto? Muchas gracias. Bien, vamos a abrir un turno de preguntas para quien quiera consultar alguna cuestión a Arkaitz, a Carmelo o a mí mismo. Poesía sobre la marcha, así, espontánea. ¿Se puede hacer eso? Se puede si eres rapero y tienes reflejos. Versolari. ¿Y lo tenéis? ¿Lo hay? No. No. Eso es un género que nosotros no practicamos, el de la improvisación. Haríamos trampa, no sería honesto claro. por nuestra parte. ¿Con cuántos años empezó a escribir cada uno poesía? Pues yo creo que muy jovencito, aunque el primer libro lo publiqué ya mayor, mayor, claro, depende, no sé, tenía creo que 28 años, con 28 años publiqué mi primer libro de poesía, aunque el primer poema lo publiqué con 14 en un periódico que se llamaba La Hoja de Lunes, y supongo que los primeros poemas los escribí ya con 10 años, o por ahí, no sé, o menos quizás, no lo sé. Yo pues sí, por ahí, con 10 no, con 12 o 13.
por ahí, calculo yo. Pero no me acuerdo. Quiero decir, no. Sé, el primer poema que publiqué fue un soneto en 1976. De eso sí me acuerdo, porque tengo la revista, pero... Y porque yo hacía sonetos, entonces, para aprender y tal. Pero en lo demás no... Entre 13 y 16, a los 14. 14 y medio. Yo creo que el que ha publicado más joven eres tú, Arcaich. Sí, hombre, yo me acuerdo cuando, antes de... bueno, escribía relatos antes que poemas, la verdad. Y recuerdo cuando se publicó, y en el diario Euskaldun Egunkaria llegué a publicar un artículo sobre la situación de Cuba con 17 años, porque me dijo Marcelo también, me dijo, oye, ¿te gusta el tema de Cuba? Escribe algo sobre Cuba y tal. Pero no tenía ni idea de Cuba. Y me acuerdo que plagié un artículo de Mario Benedetti, sí, de arriba abajo. Y cuando apareció en el diario el artículo, bueno, yo no tenía nada publicado y ponía Arcaich Cano, escritor. Y mi padre cogió el periódico y dijo, hostia, o sea, que eres escritor. Y yo dije, sí quiero. Y fue un momento como de autoafirmación, de decir, ah, bueno, pues si me vais a dejar en paz a partir de ahora, siendo escritor, pues me apunto. Sí que es verdad que cuando yo publiqué el primer poemario con 18 años, 19 sin cumplir, pero es verdad que por aquel entonces era más fácil publicar. Y publicar en euskera en los años 90 era más fácil. De hecho, yo creo que ahora esto ha cambiado mucho. Si despuntabas un poco en algún certamen literario y tal, los editores venían a buscarte. Eran como ojeadores del Athletic que venían a por ti, ¿no? Que eso ahora ya no se estila, pero en ese sentido nuestra generación ha sido privilegiada. Yo 2 segunditos para preguntar cierta cosita, y como diría la Gloria Fuertes, continente de contenido, aquí yo esto no lo veo, sino que veo parole, parole y más parole. De la poesía a lo que se está hoy haciendo, vamos, vive Dios que ni me lo creo, puesto que ha cambiado todo. Ha cambiado la humanidad, el sentimiento, el amor, ha cambiado todo en sí. A nadie le importamos. Yo soy una persona que va feliz por la vida, quiero a la gente y soy feliz y transmito. Pero eso solo, a efectos míos, no cuentan ni le importan a nadie, salvo que yo es como la pienso. La poesía es la misma vida. Yo me encuentro con una persona que habla de una cosa y de la otra, ya saco 2 o 3 versos. Me veo con otra y pim pam pum. Yo soy la mujer que con 26 años entró en el Boulevard de Bilbao. Con 26 años. No han llovido tanto, pero en fin. No veo yo en sí el continente de contenido, ese sentimiento, esa sensibilidad, esa felicidad personal que se transmite. No la veo. Si bien dicho sea, no le importamos a nadie, pero sé feliz y transmite, quiere a la gente. Eso es lo importante, al menos en mi vida. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí, sí. Si se puede responder, sí que me gustaría que cada uno lo hiciera de esa vuestra manera. Cuando os viene una idea, cuando empezáis a tirar del hilo, ¿cuándo o cómo os dais cuenta que eso es un poema y no otra cosa? Pues eso es algo que es difícil de explicar, pero está bien expresado. A mí me sucede así con los poemas. Ahí me viene una idea que puede venir de algo que he oído o leído y se ha quedado ahí en la trastienda un poco, tal, claro. Pero viene de una manera, yo me doy cuenta de que puede ser un poema porque viene con una música especial. Es decir, es una idea, una frase o un tal, pero ya viene, curiosamente, aunque pueda tener aspecto de frase muy coloquial o muy tal, viene con una música determinada. Es como si el azar, esos 2 primeros versos, los hubiese acentuado bien, de manera que ya es
Y en mi caso al menos, esa primera frase o eso tal, casi lleva ya, yo cuando, ya no me sucede mucho, pero cuando me sucedía, yo casi sabía lo que iba, la extensión del poema, y enseguida que me ponía tal, podía ver casi el final, a veces hasta el final. Igual lo que no veía era lo del cómo llegar hasta allá, pero quiero decir que, pero sí que veía ya. Bueno, en mi caso tiene mucho que ver con el ritmo, con la música de. Entonces yo digo, aquí hay esta idea viene ya. Yo tengo un poema sobre eso, podía haberlo leído, pero bueno, es así. Yo no sé cómo. Sí, lo que sí que hablar del ritmo, la respiración, la poesía es música, decía Rabaun. Ahora, tiene que haber una idea, también no sé quién decía que detrás de un poema, si no quedaba una idea indemne, aquello no valía, no me acuerdo quién era. A mí me pasó, no sé, que antes escribía, ahora hace mucho tiempo que no, pero en una época que escribía relatos, sí que me ha pasado empezar a escribir un relato y ver que aquello que no, y sin embargo la idea de ese relato al terminar convirtiéndose en un poema. Eso sí me ha pasado. Aparte de la música, la idea, es decir, las dos, que en mi caso fueron las dos. Yo a veces sigo sin verlo claro, ¿eh? Quiero decir que empiezo a escribir, mi tendencia es bastante narrativa, mis poemas son bastante narrativos, entonces hay veces en las que empiezo a escribir un poema y me doy cuenta de que no era un poema, de que era un relato, ¿no? De que me he confundido totalmente. Y sigue pasándome. El tema del género, bueno, todavía me da quebraderos de cabeza, incluso después de publicar los poemas. A veces los veo y digo, esto tenía que haber sido un relato, quizás. ¿Tiendes a...? Sí, no sé. Una medida mayor. A mí me pasaba al revés. Yo creo que por eso dejé ya la narrativa. A mí me encantaría especializarme, pero bueno, ya lo contaba antes, pero no me sale. No. Hola, buenas tardes. Yo os quería hacer dos preguntas, un poco comprometidas. Primero, a ver cómo veis la creatividad poética ahora en Euskadi, o sea, sobre qué nivel situaríais respecto a lo que es la poesía en general, lo que se escribe en otras zonas de los países y del mundo. Y después, cada uno, a ver si me podéis decir algunos de vuestros autores favoritos de aquí y uno del pasado. Eso me encantaría, así que a pensar. Bueno, empiezo yo por cambiar el orden, si queréis. Hombre, yo creo que, bueno, hablaré sobre poetas que escriben en euskera porque yo creo que es de los, quizás son los menos conocidos entre nosotros, paradójicamente, ¿no? Hay unos poetas, una generación nueva de poetas estupenda ahora con Íñigo Astiz o gente que publica su primer libro de poemas ya cuando no es tan joven, ¿no? Como Marilyn Esteban. Es verdad que somos pocos, pero yo creo que somos como para sacarnos a pasear por ahí sin ningún complejo. Yo veo mucha calidad en la poesía que se hace. La semana pasada estuvo aquí Mirena Gurneave también. Y poetas del pasado, decías, bueno, un poeta que a mí me gusta mucho es John Miranda. A pesar de su controvertida ideología, era bastante amigo de Le Pen, Dan Le Pen. Podría haber figurado en el poema, el último poema que yo has tengo leído. un poema dedicado a John Miranda. Yo creo que la poesía es la misma vida, la propia vida es la poesía. Si sales a la calle, te encuentras con una persona, desperdicia la sonrisa a otra, se te cuenta otra cosa. Allá la poesía en 4 minutos. Los versos con las personas que a veces te van buscando. También no sé lo que pasa a mí. Bueno, vamos a... Que también hay que hincar codo, puesto que parole, una poesía sería, sin esa humanidad, sin ese sentimiento que tienen usitas, basura. Porque no se puede, así, de la noche a la mañana,
Bueno, vamos a terminar de responderte, Carmelo, te cedo el... Bueno, la yo situación creo, actual de la poesía. sí, Y que... bueno, yo creo que el nivel, lo que yo conozco, yo puedo hablar de la poesía española, vamos a decir. Yo creo que aquí no hay, el nivel no es inferior a ningún, este es un territorio más pequeño y tal, pero yo creo que aquí hay poetas tan importantes como en cualquier otro lado. Ahora y antes, quiero decir. No. Bien, bueno, pues yo voy a terminar no me acuerdo, diciendo que poetas tenemos unos magníficos poetas en este país, en euskera, en castellano, y como me pedían que citara poetas, pues aquí Carmelo Iribarren es un poeta fantástico, y otro poeta que decía uno de los de antes, pues el poeta que está siempre con nosotros, que es Blas de Otero. Eso creo que no tiene ninguna duda, y yo creo que citando a nuestro querido Blas, que ha tenido hoy Sabina de la Cruz la gentileza de acompañarnos, pues vamos a dar por terminado el acto, dándoles las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de Bilbao Poesía. Muchas gracias. Gracias. Menudo lío,